Seguimos en UPAO Noticias, son las 5 de la tarde con 49 minutos. Vamos ahora a dialogar con el profesor de la Escuela de Economía y Negocios Internacionales de la UPAO, el profesor Luis Izquierdo, acerca de esta coyuntura económica que vivimos en medio de un gabinete que ha sido renovado recientemente. Hay un nuevo ministro de Economía, y también sobre el incremento de los productos de primera necesidad, especialmente del gas doméstico para uso de las familias. ¿Cómo está, profesor Luis Izquierdo? Bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Pinillos. Bueno, bien, hay mucha expectativa por lo que puede hacer el nuevo ministro de Economía luego de haber ya cesado en sus labores el ministro Franchi, quien en una entrevista también ha manifestado que estamos pues en un gobierno del profesor Pedro Castillo, que no hay una disposición o una gestión estratégica, le ha denominado a esta situación el ministro de Economía, que dejó hace unos días su cargo. ¿Cuál es el análisis que usted de la experiencia puede hacer, profesor Izquierdo, de la coyuntura económica que está viviendo el país en estos momentos? Bueno, en realidad no podemos desligarle el análisis económico del análisis político, ¿no? Lamentablemente estas declaraciones que ha dado el exministro Franchi, lo que han hecho es generar un motivo más de preocupación, sobre todo en el tema económico. Si nosotros revisamos el currículum de ingeniero Oscar Graham, ingeniero económico Oscar Graham, pues vemos que tiene un muy buen historial. Ex-PCR, ha sido viceministro en producción, ha estado en el tema de salud y actualmente ministro de Economía, lo cual pues le daría un muy buen expertise para poder tomar decisiones de manera conjunta y de manera estratégica dentro de un Consejo de Ministros. Sin embargo, una estrella no hace a un equipo y ese es el problema, pues. O sea, y también si tenemos un director técnico que no sabemos qué es lo que piensa, y tenemos un capitán que tampoco lo tenemos muy claro, que es el primer ministro. Entonces, lamentablemente, creo yo que si el ministro de Economía no logra en conectarse y poder consolidar esa posición técnica que tiene y darle el toque político que se necesita, pues no espero mucho en realidad de él, ¿no? Y no porque sea técnicamente malo, sino porque es muy bueno. Sin embargo, los que le acompañan no son pues el equipo ideal, ¿no? Si no pongamos a pensar en la selección, con un jugador estrella no podríamos ganar nada. Se necesitan muchos, y él es un muy buen mediocampista, pero si no tiene gente que le ayude a gastar, que es un tema clave en este momento. Recordemos que estamos saliendo de una crisis económica y lo que necesitamos es que se gaste y se gaste adecuadamente. Y si los ministros los vas cambiando, ministerios que gastan mucho, estás cambiándolos constantemente, pues ya lo ves, el presidente de los gobernadores regionales está quejándose. Por favor, ya dejen de cambiar tanto, porque los gobernadores regionales necesitamos con quién coordinar. Si cambias a los ministros, si cambias a los viceministros, ni las autoridades, ni los gobernadores regionales, ni los municipales pueden hacer algo en ese tema de gasto, ¿no? Entonces mi expectativa no es de la mejor, no por él, sino por el equipo del cual forma parte. Ahora, esta inestabilidad que usted manifiesta, profesor Izquierdo, esta falta de cohesión en los equipos, porque como uno solo, diríamos, en un contexto colectivo como se requiere de la economía, son varios los actores que deben pues trabajar sincronizadamente. Se ha generado pues también una situación de preocupación en la canasta familiar, el incremento de productos de primera necesidad, y entre ellos el del gas, el balón de gas, que se hace pues ya una situación difícil de poder acceder. ¿Por qué estos incrementos del gas en el Perú de esa manera tan, diríamos, exorbitante y de poco alcance para las familias en nuestro país? A ver, tenemos que entender que el tema del gas, el gas es un commodity, ¿no? Es un commodity, por lo tanto su precio se mueve en las bolsas internacionales. Y esto deriva de muchos factores. Bueno, recordemos también que el año pasado ha sido la inflación más alta en el Perú después de 13 años, más de 6%, cuando la expectativa del Banco Central y la expectativa de muchos agentes económicos es que siempre está entre 1 y 3%.
ha sido el doble de las expectativas como país. Entonces, eso afecta. Dos, si ustedes preguntan en Argentina y en Latinoamérica, también están subiendo el precio del gas. Solamente que el mensaje que ellos reciben es que esta es una situación normal. Pero acá tenemos un mensaje contrario, es decir, en el mundo está que sube el precio del gas por temas de inflación mundial, porque también tengamos en cuenta que en Europa y en Estados Unidos estamos en época de frío, y por lo tanto, ¿qué se requiere? Más gas. Además, el posible conflicto entre Ucrania y Rusia es un proveedor importante de gas en el mundo, ¿no? También genera cierta expectativa negativa respecto a escasez de gas. Entonces, todos esos factores tienden a hacer que el precio internacional del gas tienda a subir, ¿no? Sin embargo, acá tenemos un presidente que dice que tenemos que bajar el gas, tenemos que bajar el gas. Entonces, la gente está diciendo, oye, qué extraño. Si me dicen que tiene que bajar el gas, mi presidente dice que va a bajar el gas, me promete que va a bajar el gas, y no baja. Y sí, pues, recordemos que en septiembre se implementó el Fondo de Estabilidad del Precio del Combustible. Pasó el gas a formar parte de ese fondo. Y a partir de septiembre cayó aproximadamente en 15 soles el balón de gas. Yo preguntaba a mi esposa y le decía, oye, llevamos el control, ¿y qué ha pasado con el precio del gas? Ha subido de 50 soles que pagué aproximadamente a inicios de mes a 58 que me pagaba ayer. Y le llamé nuevamente por confianza a nuestro distribuidor y me dice, profesor, porque conoce, va a seguir subiendo probablemente, porque ellos también ya saben que esto obedece a tipo de cambio. Pero él decía, y me decía, y me preguntaba, ¿y por qué si el tipo de cambio está bajando? Le digo, espérese, está bajando respecto al 4.10 que estaba, pero está alto respecto a los 3.50 que en su momento estuvo en el país. Entonces son múltiples factores, ¿no? Y probablemente lo que va a seguir sucediendo es que los próximos meses, las próximas semanas, tienda a subir. ¿Por qué? Porque el Fondo de Estabilidad del Precio de los Combustibles se ha vuelto ineficiente en este momento y ya no está coberturando en nada. No está coberturando en nada. Entonces, eso también el gobierno tiene que tomar alguna medida respecto al tema específico del gas. O deja de ofrecernos que va a bajar el gas, o busca implementar una medida efectiva de subsidio para que el precio del gas ya deje de subir. Cuando menos, para que al interno deje de subir, porque si lo vemos en el mundo, está subiendo. ¿Bien? Ahora, profesor Izquierdo, respecto a la reactivación económica, el presidente Pedro Castillo ha sido en varias oportunidades, ha manifestado que su gobierno va a apostar por la reactivación económica, va a darle la oportunidad que capitales extranjeros inviertan en el Perú, pero toda esta situación de estabilidad política, en lugar de atraer inversión extranjera, sucede todo lo contrario, ¿no? Ahuyenta, aleja del contexto empresarial a la inversión extranjera. Desde la experiencia, ¿qué estrategia tendría que diseñarse para que tengan los empresarios internacionales la certeza de que puedan invertir y sin ninguna inestabilidad política y poder dar mayor empleo a los peruanos? A ver, si me preguntase, yo le diría que el presidente deje de hablar menos. O sea, tanto nos hemos quejado de que no hablaba, y cuando ha hablado lo que ha hecho o lo que ha provocado ha sido un caos, ¿no? Si ustedes revisan... Es mejor que se hubiera quedado callado entonces. Creo que sí, ¿no? Porque o si hubiese quedado dando entrevistas a medios peruanos, al darse el salto internacional a CNN, lo único que ha hecho es ponernos en evidencia que tenemos un presidente muy limitado y que sobre todo no tiene clara la estrategia hacia dónde quiere dirigirse. Alguien puede no hablar o puede ser muy limitado hablando, pero tengo claro que voy a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Pero el señor no le queda claro hacia dónde va y eso genera una incertidumbre muy alta. Lo bueno está en que se están generando candados para que la famosa Asamblea Constituyente se vaya quedando bloqueada y se quede solamente en un mensaje del pasado, un mensaje de la izquierda recalcitrante. Pero sin embargo, ya pues yo tomo decisiones de inversión de largo plazo y estoy esperando que el presidente me muestre de manera concreta que quiere hacer algo. Pero cada vez que hablas genera más incertidumbre. Si uno mira los medios internacionales, están hablando de que el Perú, el presidente dice esto, que están cambiando consejo de ministros, que ahora están cuestionándose. Entonces, eso no genera condiciones en el corto plazo para invertir. No creo que eso va a durar. Probablemente los inversionistas sí se animan, sigue siendo Perú un mercado atractivo para invertir, pero están esperando un poco de estabilidad.
estabilidad, es necesario que se estabilice. Sin embargo, por ejemplo, el Banco Central de Reserva acaba de subir por 7ª vez consecutiva su tasa de interés de referencia, está en 3.5. ¿Por qué? Porque en enero están los precios al alza, está encima de su rango meta. Entonces, eso va a traer consigo de que los precios de los créditos empiecen a subir también. Entonces, y eso va a mover ciertas variables económicas, tanto en el consumo, la inversión se vuelve menos atractiva, porque es más caro endeudarse para invertir. Entonces, es un juego complejo esto. Entonces, cada vez que hable nuestro presidente tenemos que esperar de que su impacto sea menor, ¿no? Menor a lo que está generando hoy en día. Bien, profesor Izquierdo, y finalmente, ya centrándonos en el contexto regional aquí en La Libertad, estamos a más de un mes del inicio del año escolar. Se ha anunciado que para el 26 de marzo deben retornar a la presencialidad o semipresencialidad los escolares. Es indudable que en el año 2020-2021 las campañas escolares pues no resultaron para nada satisfactorias. No hubo campañas porque los pequeños empresarios que se dedicaban a producir zapato escolar, uniformes y otro tipo de materiales para el colegio, pues no tuvieron la oportunidad de ofertarlos en el mercado. ¿Cómo se presenta este año 2022 para estos pequeños empresarios en la campaña escolar 2022? Mire, para ellos, dentro de todo, es una buena noticia que empiece el 28 de marzo. ¿Por qué? Porque lamentablemente las dudas eran, ¿empezamos, no empezamos? ¿Va a ser presencial o no va a ser presencial? Y recordemos que las campañas de producción de calzado, no es que, oye, empezamos en marzo y empezamos a fabricar en marzo. No, no. Empezamos en febrero, empezamos en enero. Si empiezas en el 1 de marzo, ya ellos desde diciembre están ya haciendo su producción. Entonces, era tanta la indecisión del presidente, del Ministerio de Educación, que no quedaba claro cuándo empezábamos, que les ha hecho arrancar con cierta tardanza, ¿no?, su campaña. Así que si empiezas a fines de marzo, les da tiempo suficiente para poder producir y vender. Para ellos están esperando con mucha expectativa, no solamente el tema de los fabricantes de calzado, sino los confeccionistas. Nosotros tenemos en Trujillo un sector importante de confección de ropa, no solamente de uniforme escolar, sino de buzos y todo lo que ello significa. Entonces, y recordemos que la etapa escolar es una campaña muy intensa, es una de las mejores campañas en el año. Entonces, esperemos que se aproveche de manera eficiente, que también la municipalidad trate de dar algunas ventajas o facilidades, porque a veces nos ponemos, miren, vivimos en un país altamente informal y cuando aparecen las campañas, la gente quiere aprovechar eso, recién nos acordamos que tenemos que estar cuidando las calles, sacando serenazgo, cuando eso deberías o haberlo hecho los años anteriores o formar cultura respecto a formalidad. Y a veces cuando la gente quiere ganar porque la situación está mal, las municipalidades le ponen más trabas burocráticas hasta para aperturar un negocio. Entonces, yo creo que esto es un tema complejo que tenemos que buscar solucionarlo de manera muy sencilla, tratando de darle las mayores facilidades a las personas que quieren emprender para tratar de encontrar un ingreso en esta estacionalidad. Muy bien, le agradecemos su participación, profesor Luis Izquierdo, docente de la Universidad Privada Antón Orrego, estuvo con nosotros haciendo un importante análisis acerca de la coyuntura económica en nuestro país. Gracias, profesor, muy amable. Muy amable, gracias, para servirles. Bien, vamos a llegar ya a la parte final, son las 6 de la tarde con 3 minutos, concluye así UPAO Noticias. Recordemos que estamos en tiempos de pandemia, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos, usemos doble mascarilla, mantengamos distancia física, la higiene personal, el lavado de manos y sobre todo confiando en la ciencia, acudiendo a los lugares de vacunación para inmunizarnos y también a nuestros menores hijos para que puedan ir seguros al colegio. Recuerde, es fin de semana, dése un espacio para una actividad física en familia, con los protocolos de bioseguridad, puede ir usted temprano a la playa, evitar aglomeraciones, al campo, a practicar alguna actividad al aire libre para estar más saludable. Gracias, nos reencontramos el próximo lunes. Buen fin de semana. Buenas tardes.